En el mundo hay muchos tipos de naciones. Las hay pequeñas, grandes, pobres, ricas, de primer o tercer mundo, etc. Todos conocemos a China, Rusia, Estados Unidos, u otros países muy poderosos. Sin embargo, ¿has oído hablar de un Estado fallido? Un Estado fallido es, por definición, Estado soberano que, se considera, ha fallado en la garantía de servicios básicos. Con el fin de hacer más precisa la definición, el Centro de Estudios Fundforpeace ha propuesto los siguientes parámetros. Pérdida de control físico del territorio, o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza. Erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones. Incapacidad para suministrar servicios básicos. Incapacidad para interactuar con otros estados, como miembro pleno de la comunidad internacional. Es muy probable que muchos piensen en naciones como Somalia, Siria, Haití, la República Democrática del Congo, entre otros. Sin embargo, y como no quiero usar información ya presente en YouTube, les daré una visión un poco más amplia. Es decir, los 10 primeros lugares de los países que figuran como estados fallidos no estarán presentes aquí. Si tienen curiosidad por conocer esos 10 primeros lugares, puedes ver el video del youtuber Dirty Die, en el cual habla de los considerados 10 estados más fallidos del mundo. Bueno, sin más que decir, comencemos con este video. Número 5. Venezuela. Cualquiera que haya visto las noticias al menos una vez en estos años sabrá de lo que hablo. Desde que Nicolás Maduro está en el gobierno, la República Bolivariana de Venezuela ha vivido una devastadora crisis económica, y el pueblo venezolano ha sufrido de una dura represión. Además de eso, el pueblo ha sufrido desabastecimiento, cortes de electricidad y escasez de agua. Según la página web de El Financiero, más de 60 millones de personas estarían viviendo en la pobreza, esto debido a la inflación descomunal del país, la cual llega al 80%. La situación ha llegado a tal extremo que la república actualmente tiene 2 presidentes reconocidos, siendo que casi toda la población, por no decir que toda, reconoce a Juan Guaidó como legítimo presidente de Venezuela. Esta situación ha hecho que Venezuela, considerado un narcoestado, se esté asomando al borde de una guerra civil. Los millones de venezolanos que han huido de su país están dispersos en Estados Unidos, Brasil, Perú, España, México, Panamá, Argentina, Chile y Colombia principalmente. La violencia en las calles del país ha llegado a un punto irreversible, prácticamente estando los carteles y grupos que operan en Venezuela campando a sus anchas sin que nadie pueda evitarlo, pues estos tienen miembros en el gobierno, o aún peor, contactos con el propio Nicolás Maduro. En el mes de abril del año 2019, hubo un intento de golpe de Estado, y una posterior insurgencia militar que no hizo más que agravar la situación. El 8 de mayo de 2020, en plena crisis debido a la pandemia mundial de coronavirus, el presidente Nicolás Maduro condenaba frente a la televisión otro intento de golpe de Estado en su contra. La situación está saliéndose tanto de control, que Estados Unidos y otros países de la región están considerando una intervención militar al estilo Irak. La crisis de refugiados venezolanos ha superado a la crisis de refugiados siria, y eso que Venezuela no se encuentra en guerra civil, o al menos, no técnicamente. Todavía estamos a la espera de que la situación allá se tranquilice y que la democracia se restaure. Número 4. Sudán. Tras más de 50 años de guerra, y la secesión de Sudán del Sur y su transformación en país independiente, Sudán no se ha podido estabilizar. Siendo de las peores economías del continente, y una de las 10 naciones más endeudadas del mundo, Sudán actualmente se encuentra en un período demasiado turbulento. Tras un golpe de Estado ocurrido en abril de 2019, el presidente Omar al-Bashir se retiró del gobierno tras décadas de tiranía. Sin embargo, el 11 de julio del mismo año se frustraría un nuevo intento de golpe, por lo que la situación se agravaría. Actualmente el país se encuentra aislado de África al estar suspendido de la Unión Africana, y no se sabe cuándo esto podrá ser retirado. En el oeste del país, en la región de Darfur, está ocurriendo una limpieza étnica apoyada por el propio gobierno. Sudán fue una antigua colonia británica que tras su independencia sufrió un golpe de Estado que instauró un gobierno socialista, esto en medio de una guerra civil. Tras la caída de la República Socialista, una segunda guerra civil estallaría y esto destruiría al país en prácticamente todos los aspectos. El ejército quedó muy diezmado al tener que mantener un frente en Sudán del Sur, otro en la región autónoma de Darfur, y a su vez, viéndose obligados a abrir un frente en contra de su país vecino Chad, el cual declaró el estado de beligerancia en contra de Sudán.
El genocidio darfureño es considerado el primer genocidio del siglo XXI, y esto ha sido así desde el 2003. El Movimiento Justicia e Igualdad, y el Movimiento de Liberación de Sudán, son dos organizaciones beligerantes del conflicto en Darfur, los cuales luchan constantemente al gobierno sudanés. Es muy probable que la situación escale a tal grado que inicie una tercera guerra civil en Sudán, debido a las peticiones del pueblo sudanés de democracia, mientras que los militares se perpetúan en el poder. Si esto ocurre, es muy probable que el Estado sudanés se resquebraje más y más, haciendo que muy probablemente la región de Darfur declare su independencia de Sudán, y como esta región, otras se sumen al movimiento y Sudán desaparezca como nación. Número 3. Burkina Faso. Esta pequeña nación africana es un ejemplo de todo lo que está mal. Suelos muy frágiles, pocos recursos, una población poco alfabetizada, bajas precipitaciones, poca infraestructura y una economía prácticamente inexistente. Siendo de los países más pobres del mundo, este país sufrió prácticamente de primera mano los efectos de la Guerra Fría. Thomas Sankara, un político comprometido con el pueblo, que a su vez era cercano a este, era un militar de origen humilde que encabezó un golpe de Estado. A pesar de esta mala tarjeta de presentación, Thomas impulsó medidas administrativas con las cuales el país mostró signos de progreso, comenzó programas de alfabetización, estrechó lazos con la Unión Soviética y, en general, hizo todo lo que un buen político haría. Sin embargo, al estar en medio de la Guerra Fría, Estados Unidos no vería con buenos ojos esto y apoyaría un golpe de Estado en Burkina Faso, el cual no solo derrocaría a Thomas Sankara, sino que lo asesinaría. Blaise Compaoré sería quien comandaría el golpe, y se perpetuaría en el poder hasta el 31 de octubre de 2014. Por lo tanto, Burkina Faso es hoy en día uno de los países más pobres y difíciles del mundo, cosa que hace que tenga una inestabilidad bestial, con sucesivos y algo frecuentes golpes de Estado que no hacen más que perjudicar a la nación. Además, su economía viene decreciendo desde hace algún tiempo, y no parece que esto vaya a cambiar. Número 2. Libia. Seguramente, todos conozcan la situación que atraviesa este país árabe. Sin embargo, y para los que no lo sepan, Libia fue una colonia italiana que años luego de su independencia vivió una brutal dictadura encabezada por Muammar el-Gaddafi. Gaddafi era un político libio seguidor del denominado socialismo árabe, una variante del socialismo muy popular en la región que también fue aplicada en Egipto, Argelia, Túnez, Malí y Siria. Si bien Libia vivió durante este tiempo gran prosperidad, todo esto cambió cuando las primaveras árabes precipitaron la caída del dictador, en lo que se conoce como la Primera Guerra Civil Libia. Después de la muerte de Gaddafi, se crearía un vacío de poder en el cual grupos insurgentes intentarían colarse. Esto desataría la Segunda Guerra Civil Libia. El enorme crecimiento que había experimentado Libia durante la época de Gaddafi se vino abajo tras la intervención de la OTAN, pasando Libia de ser uno de los países más ricos y desarrollados de África, a ser uno de los más pobres y turbulentos del continente. El territorio de Libia está dividido entre la Cámara Representativa, un gobierno de acuerdo nacional, fuerzas locales, grupos organizados de Tuareg, radicales yihadistas islámicos, etc. El Estado Islámico ha aprovechado la situación para expandir su influencia, y desde Libia realizar atentados en Egipto y otros países. Además, en este país se entrenan a miembros del ISIS para combatir a las potencias europeas. Libia pasó de ser una de las naciones más ricas, poderosas y estables de África, a ser muy pobre e inestable, siendo que actualmente atraviesa una guerra civil en la cual se desconoce el número de muertos, pero que ya se está pidiendo ayuda internacional para enviar recursos a Libia y salvaguardar a la población. Número 1. Níger. La segunda nación más pobre del mundo, es además una de las naciones menos desarrolladas de la faz de la Tierra. Con un alto crecimiento demográfico, Níger tiene un serio problema. No puede alimentar a toda su población. Si buscamos imágenes de Níger, muy probablemente nos encontraremos con imágenes tan terribles como las de personas desnutridas. La tasa de mortandad infantil por lo tanto es bastante alta, siendo que además tiene problemas con enfermedades como el SIDA. Cada golpe económico es demasiado duro para un país en donde menos del 10% de su territorio es cultivable. La ONU en 2005 alertó una posible hambruna, y en la actualidad son muchas las organizaciones que envían dinero a Níger con el objetivo de ayudar a su población. La situación en Níger es tan mala que muchos optan por irse del país, y tristemente Níger también es usado para que nigerianos y chadianos huyan rumbo a Europa.
El país además sufre de tormentas de arena y terrorismo, siendo uno de los países de África que se encuentra en la coalición contra Boko Haram, por lo que los ataques terroristas son algo con lo que se debe vivir, más si vives en el sur del país justo al lado de la principal fuente del problema. La mayoría de la población es musulmana, por lo que Níger es uno de los países objetivos del Estado Islámico. Si bien hoy en día Níger experimenta un enorme crecimiento económico, la terrible hambruna y sequías que afectan al país, sumado a algunos intentos de golpes de Estado, hacen que Níger tenga un lugar en este top. Por si alguno tiene una mala crítica a este video, quiero que sepan que está basado según mi opinión. Existe una lista oficial, pero debido a que esa lista ya se encuentra en YouTube preferí crear una propia con los conocimientos con los cuales dispongo. Si están interesados en conocer los 10 primeros puestos, pueden ver el video de Dirty Die sobre el mismo tema. No me malinterpreten, hay naciones que si se hubieran dado las condiciones no estarían aquí. Por ejemplo, si Níger siguiera políticas que busquen tener una economía como la de Ruanda, tal vez se salvaría de entrar al top aún con el problema del terrorismo y las sequías. A su vez, si las guerras civiles sudanesas no hubieran ocurrido, tal vez también podría haberse salvado Sudán. Burkina Faso es el que menos esperanzas de cambiar veo, ya que no recuerdo la última vez que vi su economía en números verdes. Por cierto, sé que muchos me criticarán por haber puesto a 4 naciones africanas frente a una americana, pero esto tiene una explicación la cual se dará en un futuro video. Y no soy racista ni odio a los africanos. El hecho de que una persona juzgue a otra por ser negro me parece la mayor estupidez que alguien pueda decir. Eso es todo. Espero y les haya gustado el video. Se despide su amigo Copper BR.